Amigos, hoy vamos a hacer o vamos a empezar el curso de cálculo de una sola variable y para eso nos vamos a ayudar del libro James Stewart, ¿verdad? Y tenemos aquí que es la séptima edición y vamos a empezar por unos exámenes de inicio. Recuerden, para empezar en lo que es el curso de cálculo, necesitamos saber por lo menos álgebra, trigonometría, geometría, ¿verdad? Y algunas nociones básicas de otros cursos, ¿verdad? Son nociones básicas que vamos a ir recordando poco a poco y para eso vamos a desarrollar los exámenes tipos que tiene este libro. Bueno, entonces nosotros estamos aquí en lo que es la parte de exámenes de diagnóstico, que lo vemos por aquí, ¿ok? Y vamos a empezar con el examen de diagnóstico número 9. Recuerden que el examen de diagnóstico de este libro trata de hacernos recordar todo lo que necesitamos para obviamente continuar con ya precisamente los temas de cálculo, ¿verdad? Y primero, miren, tenemos el examen de diagnóstico de álgebra, ¿verdad? Necesitamos álgebra primero. Vamos a empezar con los problemas número uno, que no están muy difícil, ¿ok? Son los problemas que nos dice, evalúe las siguientes expresiones sin utilizar calculadora, ¿verdad? Entonces vamos a poner primero que el número uno, que vendría a ser menos 3 elevado a la 4, ¿ok? Recordemos que, ¿ok? Recordemos que todo número negativo elevado a un exponente, siempre y cuando n sea un número par, entonces el resultado de esta expresión va a ser un número positivo, ¿verdad? ¿Okay? Y si es impar, un número impar, entonces en ese caso va a ser un número negativo, ¿verdad? Entonces, recordando esto, vamos a ir a lo que es calcular. Entonces, si el exponente en este caso es impar, por lo tanto, esto sería 3 a la cuarta. Y 3 a la cuarta es igual a 3 por 3 por 3 y por 3, ¿verdad? Recordemos que el exponente significa el número de veces que nosotros vamos a multiplicar ese número. Por lo tanto, este es el resultado de multiplicar 4 veces 3. El hecho de que nos diga en el mismo problema que no debemos utilizar la calculadora, eso quiere decir que vamos a recordar todo también lo que es la multiplicación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3 es 81. Muy bien, eso vendría a ser la respuesta de la letra A. Ahora vamos a pasar a lo que es la B. Muy bien, tenemos la siguiente expresión a la cuarta. Muy bien. En este caso no tenemos el paréntesis. Eso quiere decir que el exponente, ok, un exponente solamente está afectando al A, ¿verdad? Y no al negativo, ok. Si tuviéramos en su caso encerrado a todo esto con el número 4 que es positivo o par, sería muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos solamente que afecta al número 3? En este caso simplemente saldría negativo, ¿verdad? Y 3 a la cuarta. Y esto ya sabemos que es 81, ¿verdad? Pero como es negativo, obviamente el resultado no va a salir negativo. Vamos con la letra número C, que vendría a ser 3 a la menos 4. ¿Cuánto es ese de ahí? ¿Verdad? Entonces, nosotros también sabemos que un número negativo se puede convertir en un número fraccionario de la siguiente forma. ¿Ok? Y viceversa, ¿verdad? Un número fraccionario
se puede convertir a un número normal, pero multiplicando por el negativo. ¿Okay? Entonces, teniendo esta fórmula o recordando la fórmula, recordemos que este examen de diagnóstico de álgebra o los que están más abajo nos permiten recordar las propiedades de álgebra, ¿verdad? Entonces, esto sería 1 sobre 3 a la cuarta y esto es igual a 1 sobre 81, ¿verdad? Porque 3 a la cuarta es 81. Vamos con la letra número D. Lo siguiente, 5 a la 23 sobre 5 a la 21. Para esto vamos a recordar una propiedad que tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos una fracción y tienen la misma base, los exponentes se van a restar, ¿verdad? M menos N. ¿Ok? Y aplicando esto a nuestro problema nos va a quedar de la siguiente forma. 5, que son bases iguales, entonces los exponentes se van a restar. Y esto es igual a 5, 22, 23 menos 21 nos quedaría 2. Por lo tanto, esto es igual a 25. El siguiente problema vendría a ser el problema número E, que tenemos lo siguiente. A la menos 2. Y esto es igual. Para esto va a funcionar de la misma forma, ¿ok? Si nosotros tenemos un número negativo, hemos dicho, esto es igual a dividirlo, ¿verdad? En la parte inferior y con el mismo exponente, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos números o un sistema de fracciones aquí y elevado a un número negativo, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Esto es igual a escribir lo mismo 1 sobre a sobre b, y todo esto elevado a la potencia activa. Por lo tanto, esto es 1 sobre a la m sobre b a la m, y esto nos queda por extremos y medios b a la m sobre a la m. Por lo tanto, podemos decir en conclusión que simplemente se han invertido los miembros, ¿verdad? El divisor con el dividendo. Miren aquí. Y en resumen podemos demostrar lo siguiente. Que si vemos una fracción, nosotros vamos a invertir, ¿ok?, los valores y va a estar afectado pues obviamente al mismo exponente. O también se puede escribir de la siguiente forma. Pero ya se va a eliminar lo que es el negativo, ¿verdad? El negativo se va a eliminar. Entonces vamos a desarrollar este problema, que sería 3 sobre 2 al cuadrado, se eliminó el negativo y esto es igual a 9 sobre 4, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente problema, que vendría a ser la letra número F. En este nos dice lo siguiente: 16 menos 3 entre 4. Muy bien. Para esto debemos recordar lo siguiente, que en una fracción o en un radical nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Esto se puede convertir como si tuviéramos lo siguiente: 1 entre 2. ¿Ok? Y obviamente, si tenemos cualquier otro radical, nosotros podemos escribir de la siguiente forma. Sería un a n sobre m, ¿verdad? Entonces, aplicando lo mismo a lo que tenemos aquí, esto nos queda de la siguiente forma.
Entonces sería la raíz cuadrada de la raíz cuarta, ¿verdad? De 16 a la menos 3. Es una forma como se podría escribir. Ahora, hay otra forma como se puede escribir también, que vendría a ser lo siguiente. Vamos a expresar, ok, lo siguiente. Yo tengo un número aquí que está elevado a una potencia y esta potencia está elevado a otra potencia. Entonces, estos números se van a multiplicar, ok. Estos números se van a multiplicar. Por lo tanto, si yo aplico esto aquí, ¿verdad? Me sería de la siguiente forma. Me quedaría de la siguiente forma. Que entonces 16 vendría a ser 2 a la cuarta, ok. Y esto sería igual a menos 3 por 4, ok. Entonces vamos a seguir haciendo este cálculo. Ahora tenemos que multiplicar estos dos términos, por lo tanto nos quedaría 4 por menos 3 entre 4. Esto vendría a ser igual a, se eliminan, por lo tanto nos quedaría 2 a la menos 3. Esto es igual como lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que si tenemos un número que está elevado al negativo, esto se puede convertir como una fracción elevado a la misma potencia. Por lo tanto, esto nos quedaría igual de la siguiente forma, 2 al cubo, y esto es igual a 1 sobre 8.